Disculpen el atraso, dígame, ¿se ve, se escucha? Sí, ¿no? ¿Y se ve la imagen? Sí, doctor. Ya, hoy vamos a revisar lo que es cáncer de ano. Entonces, continuando con el último segmento, el ano es la última parte del intestino grueso. El ano es muy grande, que tanto así que mide solamente 5 centímetros. Entonces, pero esto es muy importante porque aquí está localizado el sistema de contención de todo lo que es el intestino grueso. Los esfínteres interno-externo que funcionan aquí y son asiento de muchas y variadas patologías. Un segmento tan pequeño puede albergar diferentes enfermedades benignas y malignas, y entre estos el tema que nos toca revisar es el cáncer de ano. ¿Cuál es su anatomía de esto? El ano por abajo se divide en el anillo muscular y por la línea dentada. Entonces, el anillo muscular está formado por los esfínteres interno y externo y la línea dentada, básicamente ahí. Ocupa la cavidad sacro, en el espacio presacro está localizado, que está prácticamente más allá del coxis. El coxis es prácticamente un referente cuando hacemos las disecciones abdominoperineales por dentro, por el abdomen. Llegamos hasta el nivel del coxis, donde tocamos, paramos y ahí termina la disección interna del recto bajo o de todo lo que es el complejo, para empezar la disección por fuera. Este ano se inicia a nivel de la tercera vértebra sacra, imaginariamente coxis, y la tercera vértebra paralelo a eso es donde se inicia. Y básicamente pues la línea dentada es nuestro referente que nos va a permitir localizar el músculo, los músculos puborectales, ¿sí? Esfínter externo y esfínter interno, la línea dentada. Entonces, este es el canal anal, jóvenes. Todo esto es recto. Esto es lo que nos toca revisar. Es tan grande el borde anal y el canal anal, la línea dentada, y ya esto es epitelio del recto bajo. Entonces, aquí es el canal anal, es la anatomía del ano lo que vamos a revisar. Aquí, tan pequeñito, pues están lo que tanto causa muchos problemas, los hemorroides, se trombosan o sangran, o la fisura anal, la erosión de la mucosa, que causa mucho dolor, o las fístulas. Aquí es donde se origina, en estas válvulas. Entonces, una de estas glándulas se tapa y va a producir todo lo que es la reacción en cadena de la inflamación y el cuadro agudo. Además, este es asiento de problemas, patologías neoplásicas. Vamos a ver que aquí es muy importante el ano, pero también hay cosas que hay que tomar en cuenta en lo referente a hábitos o costumbres o vicios de las personas, que también son consecuencias que nos van a dar patologías en este sitio. ¿Cuál es la histología del canal anal? Tiene 3 histologías. 1, el cutáneo, hasta el anillo anal. 2, de células transicionales encima del anillo. Y la mucosa del conducto. O sea, cuando hablamos de cutáneo, pues estamos hablando de que la piel que cubre tu cuerpo también tapiza. Y este es el origen de los cánceres epidermoides. Entonces, el otro es de células transicionales, que es muy diferente a esto. Ahora, la mucosa del conducto, ya más arriba, es continuación del recto, es un conducto, es una mucosa glandular. Entonces, hay 3 histologías que se va a presentar o se puede presentar independientemente de cualquiera de estos. El cutáneo, por origen en la piel,
pues no es epidermoide, el cáncer epidermoide o el espinocelular, el de células transicionales y el adenocarcinoma. Entonces, esto va a depender, jóvenes, de muchos factores. La línea dentada. Entonces, por aquí ya esto es el recto bajo. Esto es lo que ya no nos toca, pero esto es lo que nos interesa a nosotros revisar. ¿Sí? Desde la línea dentada, aquí están las células transicionales y el que hemos dicho, y el borde, el epidermoide. Otra diapositiva, la línea pectínea, el origen glandular de los abscesos. Tenemos el canal anal y el ano, básicamente, su borde anal. El esfínter interno, el esfínter externo. Esto es lo que le da la importancia al ano. La función que cumplen estos dos esfínteres. La línea dentada o la línea pectínea, los esfínteres interno, externo. Y todo es el canal anal y el borde anal. Entonces, no es muy grande el ano es una cosa muy pequeña. A ver, cuando hemos hablado de irrigación, aquí debemos recordar algo. El ano tiene 3, 4, hasta 5 paquetes venosos, llamados hemorroidales, por el sitio que ocupa y están localizados en el canal anal. Estos van a ser la media y la inferior que van a drenar hacia los vasos ilíacos. Y de aquí a la circulación sistémica es el retorno que ocasiona. Entonces, esa es la irrigación. De la misma manera viene no de las ilíacas, sino que de la ilíaca interna. Entonces, va a dar ramos a la pared y van a irrigar el canal anal o el recto inferior y se va a prolongarse hacia el canal anal. ¿Cuál es la epidemiología del cáncer de ano? El cáncer de ano, pues, es muy baja la frecuencia, jóvenes. Solo 2% de todos los cánceres colorectales. Es bastante pequeña, pero sin embargo, esta frecuencia tiene ciertas peculiaridades que los epidemiólogos le han dado mucha atención. Su frecuencia es de 9 por millón de habitantes en condiciones de una sociedad sin tapujos y sin vicios. Eso es lo habitual. Pero aquí vemos de que esto de 9 por millón aquí se transforma en 35 por 100.000 en hombres que son homosexuales, que son HIV negativo. Suficiente que sean homosexuales, que les guste picar con la cola o como le quieran llamar, pero hacer uso de una situación anatómica que no ha sido creada para eso, pero por diferentes caprichos emocionales o defectos, esto se transforma y hay las personas que quieren a otras personas del mismo sexo. Entonces, no son portadores de HIV, pero esto en estas personas aumenta tanto a la frecuencia. Por cada 100.000, 35 personas. El HIV positivo, pues, tiene otro factor más que tiene que participar en esta situación. ¿Por qué razón? Porque el SIDA, ¿qué va a condicionar? Un deterioro del estado inmunológico, de las defensas de la persona, y lo predispone a cierto... le deja en desventaja, pierde sus defensas. Entonces, y es más propenso a cualquier tipo de infección o también es propenso
a ciertas enfermedades neoplásicas por falta de defensas, como el linfoma, por ejemplo. Es una manifestación, y otros tipos de cánceres donde no hay defensas, no hay la debida resistencia por un deterioro del estado inmunológico. El SIDA básicamente va a dañar el sistema inmunológico, la defensa de la persona. Como ven, miren, homosexuales con HIV positivo. Esto se ha duplicado el 70 por 100.000 habitantes. Es un número considerable si tomamos en cuenta que entonces el SIDA participa de una manera importante en estas personas que tienen una condición un tanto caprichosa en sus hábitos sexuales. En el último tiempo esto ha ido aumentando, jóvenes, y ha aumentado muchísimo. 96% en los varones y 36% en las mujeres. Algo debe haber en una población que no es portador del virus del HIV. Estamos hablando de una población que tiene una vida saludable y normal. Normal en el sentido de que, bueno, no tienen vicios. Son personas, mujer, hombre, o si tienen, pues cada cual lo hace, pero no tienen esa afinidad por el mismo sexo. Entonces, en el último tiempo se ha ido viendo mucho más un incremento. Algo más tiene que participar para que esto sea o se plasme y justifique este incremento en la frecuencia. Esto, según tomando en cuenta la anatomía del ano, que hemos dicho el canal anal, y el margen anal. En el margen anal la piel es diferente a lo que es dentro del ano. En el canal anal es 3 veces más frecuente en mujeres y en el margen anal es 7 veces más frecuente en varones. Aquí vamos a ver otros factores que son factores de riesgo y que van a incrementar esta aparición de este cáncer de un segmento tan pequeño como es el ano. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cuando hablamos de cáncer siempre debemos referirnos a factores de riesgo. En cualquier sitio, llámese el colon, llámese el recto, llámese el estómago, llámese mama, llámese donde quieran llamarle. Hay factores de riesgo. Y ese factor de riesgo, ¿qué es? La probabilidad de tener un cáncer o tener una transformación hacia el cáncer. Aquí, básicamente, ¿cuál es el factor más importante? Los hábitos sexuales. Entonces, aquí algo tiene que haber, jóvenes, algo que es el detonante para este cáncer. Dice hombres homosexuales. Entonces, la homosexualidad es un factor de riesgo. O mujeres que han tenido práctica sexual anal, o la presencia de verrugas genitales. Entonces, las verrugas, ¿qué son? Las verrugas simplemente son infección por virus del papiloma humano. Ustedes saben que en el virus del papiloma humano, pues hay más de 200 cepas ya identificadas. De estos, el número 2, el número 6 son los causantes de los condilomas, o sea, las verrugas. Estos por sí solos no son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque no tienen poder carcinogenético, pero estéticamente e higiénicamente ya hacen un cambio en el epitelio de esa zona. Entonces, son importantes estos virus. Los hombres y las mujeres que tienen práctica anal un tanto lejos de la rutina,
o mujeres con antecedentes de cáncer de cuello uterino y los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual jóvenes. Entonces, aquí hay algo que es muy importante, el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué mujeres? Entonces, mujeres con cáncer de cuello uterino y con práctica sexual anal. ¿A qué se debe esto? El cáncer de cuello uterino en el tiempo actual sabemos, jóvenes, que el factor de riesgo más importante es la infección por el virus del papiloma humano. El número 16 y el 18 son carcinogenéticos. Entonces, estos tienen algo que ver en esta situación de este segmento anatómico, sobre todo si las personas son homosexuales o mujeres que tienen una rutina de un sexo anal. Entonces, el virus del papiloma humano es el factor más importante y la condición de tener una predilección sexual por el mismo sexo es la otra cosa. A esto hay que agregarle los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Aquí ya vienen hasta las verrugas. Aquí las verrugas son virales. Pero al hablar de transmisión sexual estamos hablando de la clamidia, estamos hablando de la gonorrea, estamos hablando de la sífilis, que son otra cosa y que no tienen repercusión en esta cuestión, salvo que fuera la situación higiénica. Entonces, el factor importante es el virus del papiloma humano. 80% de los pacientes con cáncer de ano son portadores de este virus. Este virus no solamente está en el ano, ¿cómo ha llegado al ano? Por una práctica homosexual o por una predilección sexual anal. O quienes han sido los portadores, las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino. Estas personas que tienen su pareja se hacen portadores asintomáticos. En el varón no causa mucho estrago inicialmente, tampoco en la mujer, pero a la larga es carcinogenético. Ahora, la otra condición ¿qué quiere? No, dile, está ocupado ahorita, no puede salir, llámale por teléfono o te va a llamar, ¿ya? Entonces, jóvenes, el cáncer de cuello uterino en la mujer inicialmente es asintomático. En las mujeres que son portadoras de estos, el 50% por sí solito origina el cáncer de cuello uterino. El otro porcentaje hay que tomar en cuenta los problemas genéticos. Entonces, si hay las dos cosas, la posibilidad de un cáncer es más inminente. Y estas mujeres, el virus del papiloma humano se contagia por contacto sexual directo. Entonces, el hombre es portador de este virus en lo que es el pene. Y si a esta persona que es portador, que ha tenido el cáncer de cuello uterino y es portador virus del papiloma humano, tiene un contacto sexual con su pareja en condiciones normales, su pareja también es un portador, es uno que va a llevar el bicho a otros lados. Y si con esta misma mujer tiene el vicio o la práctica del sexo anal, miren, está sembrando de un lado a otro lado, sencillamente. Y está poniendo en riesgo a dos situaciones anatómicas. Ya tiene el cuello uterino, el ano. El ano por el uso indebido. También ha sembrado. Entonces es cuestión de tiempo nada más el tener esto. Ahora, los homosexuales se transmiten de la misma manera. O la otra condición, jóvenes, el sexo oral, orogenital. Entonces, hemos dicho que el virus del papiloma humano se transmite por contacto directo. Y eso es otra situación que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en este tiempo es muy peligroso. Ya sabemos que todo tiene su origen en estas cosas. Entonces, y muchos
muchas personas les gusta el libertinaje. Y para evitar todas estas situaciones es bueno la protección. ¿Y cuál es la protección? Miren, entre que tengas papelito o documento de propiedad que te da el certificado de matrimonio, pues no te conviene exponerte a estas cuestiones y es mejor cuidarte. No siempre tu pareja tiene la mentalidad de cuidar. A veces no es posible esto porque su deseo es otra cosa, pero uno tiene que aprender a cuidarse y a cuidar a su pareja para evitar estas situaciones de contagios y pues lo que viene después. Ahora, el 80% de los pacientes con cáncer de ano tienen HPV, igual que en las mujeres. Entonces es alto el porcentaje jóvenes. El tipo 16 son 75% de todos los pacientes con cáncer de ano. El HPV, el virus del papiloma humano, el número 16, mire, es la tercera parte de todos los pacientes. El tipo 6, el 11 y el 18, pues el resto, 45% de los pacientes a 35%. Entonces, ¿cuáles son los factores del riesgo? HIV positivo, es otro. Que a esto se suma, factor más importante, HPV, el virus del papiloma humano. La condición de homosexuales en los varones o las mujeres que tienen práctica sexual anal o las mujeres con cáncer de cuello uterino. El HIV va a condicionar una inmunosupresión crónica y esto favorece al desarrollo, al crecimiento del cáncer. Se habla del tabaquismo, pero no siempre es esto. ¿Cuáles son los tipos histológicos? Hemos dicho el epidermoide es el 85%, el más frecuente. Entre estos, los subtipos son estos. El carcinoma de células escamosas es el más alto. El carcinoma de células basales y el carcinoma mucoepidermoide. Todos estos son cánceres epidermoides. Esto es la histología del ano. El más frecuente es el epidermoide. Y curiosamente, a pesar de que es el más frecuente, este tiene la suerte de ser radiosensible. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario la cirugía con un tratamiento conservador, un tratamiento con radiaciones de cobalto o radioterapia. Este paciente puede estar curado porque es radiosensible. Dependerá del tamaño, dependerá de la penetración en la pared del ano, o sea, en otras palabras, la etapa. Es el tipo, el histológico más frecuente y suerte, es radiosensible y se puede curar con radioterapia. El otro que hemos dicho más arriba es el adenocarcinoma. En su etiología es glandular. Es el menos frecuente, jóvenes, pero sin embargo también se hace presente. Ahora, otra patología que no es tan raro ni tampoco hay que olvidarse, el melanoma. El melanoma del canal anal o del margen anal. El melanoma tiene su origen en el melanocito, un lunar. En la mucosa es altamente sospechoso de melanoma con el tiempo. Entonces hay que tomar en cuenta y considerar esta situación. El melanoma se debe tratar como cualquier otro melanoma, la resección del sitio primario y el drenaje linfático regional principal. Y después, de acuerdo al informe de patología, vendrá el tratamiento con quimioterapia adyuvante o inmunoterapia o las dos cosas. La radiación para esto no sirve. La radiación para el adenocarcinoma también no es como para el epidermoide. Es pobre su respuesta. Entonces, frente a estas histologías, lo mejor es el tratamiento quirúrgico y después quimioterapia. Los tumores GIS son tumores pequeños que no se presentan en el recto, en el ano,
pero puede haber por crecimiento por vecindad. Es un tumor con un bajo potencial de agresión o malignidad. Es básicamente un sarcoma, pero con un pobre agresión tumoral. Normalmente se presenta esto en las serosas del intestino delgado o grueso, pero puede llegar por casualidad o por vecindad hacia el sitio. Es excepcional, pero. Y las células pequeñas, que es mucho más raro todavía que el otro. Estos dos últimos son los más raros y que alguna literatura lo menciona. Probablemente por mencionarlo. ¿Por qué? Porque es raro que llegue ahí. Pero de todas maneras, para nosotros hay que considerarlo porque es el patólogo el que tiene que decirnos sí o no. ¿Es o no es esa histología? ¿Cuál es el comportamiento histológico en esto del cáncer anal? ¿Cuál es su biología de la metástasis? ¿Cuál es la forma como disemina? Por vía linfática. Los del canal anal, 50% de los pacientes tienen posibilidades de dar metástasis por vía linfática. Por vía linfática, ¿hacia dónde van? A los ganglios mesentéricos. Y directamente puede ir al mesorrecto. Y de ahí continúa ascendiendo. O directamente de aquí puede ir a los ganglios inguinales. Pero por vía linfática, el 50% de estos pacientes disemina del cáncer de canal anal. ¿Cuál es la metástasis a distancia? El epidermoide sí da metástasis a distancia, jóvenes, por vía linfática. El 30% de los pacientes. Esto va a depender de la edad del paciente, va a depender del grado de diferenciación de la lesión. ¿Por qué la edad? Cuanto más joven es la persona, estos cánceres son mucho más agresivos. Y a veces no se puede controlar, no se puede quitar completamente o curar al paciente. Haga cirugía, haga radiación, haga quimio. ¿Por qué? Porque es una lesión indiferenciada por el solo hecho de ser joven la persona, es una lesión indiferenciada y esto le da la libertad de tener un crecimiento sin freno. Y eso le hace mucho más agresivo todavía. Si localmente es agresivo, también a distancia es más agresivo. Entonces, el que tiene menor grado de diferenciación es un poco diferente. Hemos dicho que muy agresivo es indiferenciado. Bien diferenciado es propio de personas mayores. Al ser bien diferenciado es una lesión muy menos agresiva, muy benevolente y da tiempo y responde a los tratamientos. Al ser indiferenciado es muy agresivo, es de personas jóvenes. Entonces, ahora, eso es del canal anal, del margen anal, jóvenes. También por vía linfática. El epidermoide va por vía linfática, preferencialmente, antes que por vía hematógena. 15% de los pacientes van a ganglios regionales. Entonces, y de aquí pueden ir ascendiendo. Las metástasis de esta zona, o sea, del margen anal, es muy pobre. ¿Por qué? Porque se supone que del margen anal ha nacido en la piel, el primario, y te da tiempo antes de que tenga la metástasis o esto se haya extendido de manera importante, a darle el tratamiento. ¿Por qué? Porque la persona busca de inmediato el tratamiento. Hemos dicho que son pacientes homosexuales o pacientes, mujeres o parejas con alteraciones de los hábitos sexuales. Entonces, esto, al haber o al tener un crecimiento, pues va a causar incomodidad rápidamente. O el trauma va a hacer sangrar y se busca más rápido la ayuda o la atención. Entonces, aquí son lesiones un poco más
más benevolentes dentro de su malignidad, porque son lesiones bien diferenciadas. El crecimiento es más lento y da tiempo a hacer cualquier tratamiento, y el tratamiento que hagas pues es con una respuesta importante. Al ser bien diferenciada, seguramente que esta lesión es 100% curativa, solo con la radiación. Entonces no es igual como las lesiones indiferenciadas, que son agresivas y que se presentan en gente joven. Estos ya son diferentes, porque se presentan en el margen del ano. Aquí tenemos una imagen en el periné anterior y posterior de una mujer. Este es un crecimiento verrucoide, es un epidermoide, jóvenes. Pero miren cómo altera y cómo crece, de manera que hace perder casi la anatomía. Entonces, por estas razones, la persona sí va a buscar, aunque me puedes decir, pero esto ya ha avanzado, sí, pero por alguna razón es que esta mujer no ha llegado. Entonces, hemos dicho que el cáncer de cuello uterino es un factor de riesgo, porque no es tanto el cáncer, sino el que le origina el cáncer, el HPV. Entonces, esto es causado por HPV, infección viral. Aquí hay que descartar. ¿Qué número será? ¿El 2, el 6 o el 11? Que no tienen potencial carcinogenético, pero producen condilomas, una verruga gigante, o sencillamente esto ya es un carcinoma in situ o es un carcinoma invasor. Pero la biopsia es el que nos va a determinar. Entonces, aquí esto es muy llamativo, esto es lo que se espera, aunque no en esta magnitud. ¿Por qué la mujer va a buscar rápidamente ayuda? Porque aunque no le duela, pero le molesta para su práctica diaria de su placer. Entonces, y esto mismo puede haber en el glande del pene del varón. Entonces, por eso se busca más rápido la atención. Esto no solamente es en la mujer, también en el varón, el HPV, la infección dependerá del número de cepa que ha contagiado, va a ir y va a ocasionar esto con el tiempo. Si bien esto todavía no es un cáncer, pero puede ser un in situ. Y esto después del in situ va a ser un microinvasor. El in situ quiere decir que es un cáncer que no ha rebasado la membrana basal, pero el microinvasor ya le ha roto, ya le ha partido, ya ha penetrado 2 milímetros o 5 milímetros. Entonces ya es un microinvasor o en su defecto ya es un invasor. Aquí todo el periné posterior, no sabes dónde está el ano. Esto será parte del ano o es parte de la vulva. Labio mayor, mire, ya está con esta lesión. Entonces, si es un epidermoide, esto responde muy bien a la radiación y se conserva la anatomía, se conserva el sitio. Esto es lo que hay que cuidar, jóvenes. Ustedes que están empezando. La protección de la pareja no es solamente que afloje y ya, también es usar protección y siempre tratar de tener un control en cuanto a los hábitos o las necesidades. Una persona que es promiscua y que le gusta, que no usa protección, va a terminar en esto, o por lo menos si no en esto, va a terminar siendo un portador asintomático de esto que es el HPV. Y va a ir sembrando. Y a veces se va sembrando en las personas que menos te lo imaginas y que dices no es posible. ¿Cómo? Yo no quería, no es su querer, sino que es otra cosa. Y esto se puede, con las campañas de prevención, evitar. La promiscuidad, sí. Cuanto más promiscuo seas, mayores las parejas que tengas, mayor posibilidad de contraer esta cosa que se llama HPV.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué es lo más importante? Como en cualquier patología, cualquier paciente que llega a la consulta o a la emergencia, la historia clínica, jóvenes. La historia clínica nos va a orientar, la historia clínica nos va a guiar para una sospecha de un diagnóstico y para pedir los exámenes de laboratorio. Y sobre todo, hay que incluir, si tenemos el ano, el afectado, pues hay que buscar información de los hábitos sexuales y las patologías que alberga o puede presentar este segmento anatómico en cualquier persona. En estos pacientes, cuando tienen esto, pueden ser asintomáticos, no tener ninguna molestia en etapas iniciales, o pueden tener una hemorragia, que bien puede confundirse con un hemorroides, que ha sangrado, se ha roto y punto, o una fisura que ha causado un sangrado, o puede haber dolor y tenesmo rectal. O simplemente hay prurito, nada más. Y dicen, me escuece, pero bueno, pues es tal vez por la cuestión de la lubricada. Pero puede ser una manifestación de un cáncer del ano. No hay una cuestión que te diga esto y esto, esto y esto. Tiene que aparecer. Por ejemplo, aquí. Hemorragia, dolor, tenesmo rectal y prurito. No quiere decir que todos tengan que estar presentes para sospechar de un cáncer. Puede estar uno de ellos o puede no estar ninguno. Dependerá del tiempo de evolución y del tamaño de la lesión que tiene el paciente, pero la lesión ya puede estar presente ahí. Entonces, o sencillamente pues puede haber obstrucciones o pseudoobstrucciones o diarreas o alteraciones del tránsito, una diarrea sin causa, sin ninguna manifestación, sin ninguna causa aparente. De repente se pierde y aparece, o aparece la diarrea después del sabroso. O sencillamente, pues, no hay ninguna de estas cosas, pero hay una bolita que aquí en la ingle me está molestando y ha crecido. Me está molestando porque me preocupa, no que no me duela, sino que me está incomodando porque está creciendo y no se pierde. Entonces, estas cosas nos hacen sospechar. Si ves una personita que está volteada y que parece del otro equipito, pues bueno, hay que buscarle esta parte, porque la primera manifestación puede ser una adenopatía inguinal. Entonces, al hacer la historia, uno tiene que darle atención a la observación, o sea, la inspección, y el tacto digital, el tacto rectal, para poder identificar alguna lesión sospechosa. Será importante su tamaño, será importante los límites anatómicos, o sea, dónde está localizado. El ano hemos dicho que no es muy grande, no mide más de 5 centímetros, jóvenes, dependerá del tamaño de la persona, pero de 3 a 5 centímetros es lo que es el ano. La línea dentada no vamos a poder decir hasta aquí es, pero en ese trayecto, lo que el dedo ingresa en el ano, podemos nosotros decir a qué distancia del margen anal se palpa una lesión o una consistencia un tanto diferente. O la exploración te va a permitir ver secuelas de quemadura o exéresis de condilomas, que ya te hace sospechar de que es un paciente que tiene un riesgo, que presenta algún tipo de patología que requerirá otro tipo de estudio especial. ¿Para qué? Para poder llegar a un diagnóstico de precisión. Entonces, este segmento que es tan pequeño también es importantísimo en cuanto a el examen y la patología que hoy nos ocupa. ¿Han visto hemorroides? ¿Han visto fisura? Pues en ese segmento tan chiquito hay tantas patologías. Tal vez esta es la más ingrata porque es la que más impacto emocional ocasiona y da en las personas, el cáncer.
Entonces, para esto, ¿qué es lo más importante? Los factores de riesgo. Saber, conocer, no solamente saber y conocer, jóvenes, también poner en práctica la forma de protegerse. ¿De qué te vas a proteger? El HPV. Había sido tan importante. En el HPV van a ver que o han debido llevar el HPV no solamente es un factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino en la mujer, también para vulva, también para vagina y también para ano en la mujer. En el varón, vamos a ir con esto, también para ano, pero también para pene, también para próstata, porque hay una infección ascendente. Entonces, no solamente es para la mujer, también es para el varón. Ahora, el HPV, este bendito virus, también porque es un factor de riesgo, porque hay personas que tienen la transformación de tener una relación orogenital, el sexo oral. Al entrar en contacto con una superficie, esto también va a producir una siembra. También entonces un factor de riesgo para el cáncer de cavidad oral, senos maxilares, laringe. Entonces, no había sido solo para uno. Y esto también se va compartiendo con hombres o mujeres que tal vez no tenían nada que hacer. Pero la forma, por eso les decía, no solamente es conocer, sino también hacer prevención, poner en práctica. Esto, si nosotros mismos que sabemos, que escuchamos o estamos estudiando esto, hacemos caso omiso, pues estamos siendo cómplices de este dicho. ¿Por qué? Porque no le estamos dando atención para ponerle un alto, un stop. Entonces las mujeres deben buscar esto que es la prevención, no para el cáncer, sino para la infección del virus del papiloma humano. No importa la edad, porque es la única, la que más tiene y es la que más paga las consecuencias.